Bueno, en el siguiente circuito nos pide determinar la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Como podemos ver, este es un circuito mixto. Entonces vamos a encontrar resistencias que están en serie y resistencias que están en paralelo. Cuando tenemos resistencias en serie, las resistencias se suman, y cuando las tenemos en paralelo, pero solo hay dos resistencias y son del mismo valor, se puede colocar la primera resistencia dividida sobre 2 y ese va a ser el valor de la resistencia equivalente. Pero cuando tenemos más de dos resistencias en paralelo, debemos aplicar la siguiente fórmula, que es entonces pasamos a desarrollar el circuito. Entonces lo vamos a desarrollar de la forma que más se nos facilite. Por ejemplo, yo comencé con las resistencias que tengo en serie, que son estas dos. Entonces la resistencia equivalente 1 es igual a la suma, porque están en serie, de la primera resistencia con la segunda, que sería 4 más 8, esto me daría 12. Entonces aquí me quedaría una resistencia de 12 ohmios y esta se eliminaría. Entonces acá nos quedaría un paralelo, que serían estos dos. Entonces mi resistencia equivalente 2, como ya lo habíamos dicho, tienen el mismo valor las dos resistencias. Entonces una de ellas la divido en 2 y esa sería mi resistencia equivalente, que serían 6 ohmios. Mi resistencia 3, resistencia equivalente 3, sería otra que tengo en paralelo. Y como podemos ver, las dos tienen el mismo valor, 6 ohmios. Entonces aplico la fórmula de la primera resistencia dividido en 2, que nos daría 3. El siguiente circuito también es de dos resistencias del mismo valor y están en paralelo. Entonces mi resistencia equivalente 4 la aplico de la misma manera, que sería la primera dividida en 2, que me daría 1 ohmio. Entonces acá en la parte de abajo encuentro otras resistencias que están en paralelo, que sería esta de 10 y esta de 10, y aplico la misma fórmula. Mi R equivalente 5 sería a la primera resistencia dividido en 2, lo cual me daría 5 ohmios. Entonces volvemos a graficar el circuito, ya habiendo eliminado las resistencias que desarrollamos, y el circuito nos queda de la siguiente manera, así. Entonces para hallar la resistencia equivalente 6, miramos que tenemos esta y esta en serie. Entonces las solucionamos. Recordemos que serie es en suma. Entonces sería 1 más 5 más 4 nos daría 10 ohmios. Entonces acá se eliminarían estas dos y nos quedaría esta resistencia, que sería de 10 ohmios. Entonces enseguida nos quedan estas dos resistencias en paralelo. Entonces vamos a hallar nuestra resistencia equivalente 7. Como nos podemos dar cuenta, las dos resistencias tienen el mismo valor. Entonces aplicamos la fórmula anterior, que sería el valor de la primera resistencia dividido en 2, lo cual nos daría una resistencia de 5 ohmios. ¿Sí? Entonces acá nos quedaría una resistencia de 5 ohmios. Entonces vemos que la resistencia de 3, de 5 y de 4 están en serie. Entonces nuestra resistencia equivalente 8 sería la suma de estas tres resistencias, 3 más 5 más 4, lo cual nos daría 12. ¿Sí? Entonces esta ya no sería de 5, sino de 12 ohmios, la cual nos queda en paralelo con esta, porque estas dos ya se eliminaron. Entonces mi resistencia equivalente 9, aunque tiene apenas dos resistencias, que serían estos dos que están en paralelo, sus valores son diferentes. La una es de 16 y la otra es de 12. Entonces aplicamos la siguiente fórmula: 1 sobre 1 que está dividiendo a 12 más 1 que está dividiendo a 16, lo cual nos daría un valor de 6,8 ohmios. ¿Sí? Entonces volvemos a graficar y nos va a quedar de la siguiente manera. ¿Sí? Acá está el 6,8 de lo que ya
Resolvimos. Vamos a hallar mi resistencia 10. Entonces venimos acá y nos damos cuenta que estas dos resistencias están en serie. Entonces cuando están en serie se suman. Entonces sumamos 6 más 6,8, lo cual nos daría 12,8 ohmios, ¿sí? Entonces esta se eliminaría y nos quedaría esta resistencia, pero cambiaría de valor, ¿sí? Entonces me quedan estas dos que están en paralelo. Entonces tenemos que aplicar la ecuación que aplicamos acá. Entonces sería R equivalente a 11 es igual a 1 sobre 1 que divide a 12 más 1 que divide a 12,8, lo cual nos daría 6,2 ohmios, ¿sí? Bueno, nos da 6,2. Entonces elimina esta resistencia y me queda solo esta, pero entonces cambia de valor a 6,2 ohmios. Entonces, como podemos ver, quedan estas dos y estas dos están en serie, ¿sí? Entonces la resistencia equivalente 12 es igual a 6,2 más 5, lo cual nos daría 11,2 ohmios, ¿sí? Como está acá. Lo graficamos nuevamente y nos damos cuenta que estas dos están en paralelo. Aplicamos de nuevo la fórmula para hallar la R equivalente de A a B, ¿sí? Que es lo que nos está pidiendo como tal el ejercicio. Y nos quedaría que la R equivalente entre el punto A y el punto B es igual a 4,3, que sería este.